Vamos a seguir con la siguiente mesa, ¿de acuerdo? Que va a tratar, como hemos avanzado, sobre el proceso de reforma de este artículo, ¿no? Que es el protagonista que vamos a tratar en el curso del artículo 49. Ya habéis visto, algo ha comentado Luis Cayo Pérez Bueno, que bueno, esto viene de atrás, de diferentes reivindicaciones, en algún momento no llegó hacia adelante y finalmente ha podido ser este año, Este año, desde el 17 de febrero, lo tenemos en vigor. Y bueno, pues para esta mesa vamos a contar con tres personas expertas en la materia. Y ahora vamos a ver por qué. Van a ser Donelia Roldán Martínez, Enrique Belda Pérez Pedrero, que son las personas que me acompañan en la mesa, y Artemio Rayo Lombarte, que es al que hemos oído de lejos, porque nos va a acompañar un poquito después por internet, porque acaba de llegar desde Bucarest, donde ha estado, bueno, pues allí ahora explicaré un poquito, ¿no? Donde ha estado allí con una reunión de una organización, vamos, de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, y me decía que aterrizaba a las 11:00 en Madrid, que por favor interviniera el último. Entonces, bueno, pues por lo menos ya hemos visto que sí, el enlace lo tiene, se ha conectado ahí, entonces lo haremos de esa manera. Entonces, primero va a hablar Donelia. Y bueno, pues respecto de Donelia, que bueno, es también una querida amiga y colaboradora en diferentes proyectos de investigación y docentes, pues ella es licenciada en Derecho por esta universidad, es abogada, de hecho en la actualidad en ejercicio, también es educadora social habilitada, tiene diferentes másteres, porque dentro de sus especialidades, por no sé si es la más grande, es la de ser experta en inmigración, ¿verdad? Entonces es algo que debe ser resaltado. Además es coordinadora y fundadora de la Asociación Pro Inmigrantes Albacete Acoge, fue del 2001 a 2010, colaboradora en el proyecto de inmigración de la Fundación Simetrías, también es educadora familiar del Ayuntamiento de Alcaraz dentro del equipo de servicios sociales de la zona Pras, El Bonillo, Osa de Montiel, desde junio del 2010 hasta ahora. Ha intervenido en muchas iniciativas y proyectos y cursos de la universidad, de esta y de otras. Y bueno, pues también destaca, ya un poquito podría extenderme mucho más, pero también destaca su tarea de ser o haber sido senadora por Albacete en la 13ª y 14ª legislaturas. En la 13ª fue además portavoz de Migraciones y en la 14ª fue portavoz de Igualdad, donde tuvo la oportunidad pues, de defender en el Senado leyes tan, no sé si polémicas o emblemáticas, sin que ambos conceptos sean contradictorios, sino complementarios, como la ley del solo sí es sí, o como la ley trans del año pasado, la del 2023, o la ley de discriminación, la ley 15 de 2022, ¿no? Que ha pasado también, es otra de las leyes que ha pasado un poco desapercibida, y ese concepto que a ti tanto te gusta resaltar de la inversión de la carga de la prueba en determinados contextos, pues es muy importante. Bueno, pues sin extenderme más, Donelia, pues nos vas a dar ahí desde el punto de vista de toda esta formación política, académica, jurídica que tienes, también pues sobre el proceso de reforma. Entre el público tenemos 6 estudiantes del programa Incluye Inserta. Chicos, a ver, que están aquí en primera fila, bien atentos, pues también para que entendáis que vuestras enseñanzas, ¿no?, se dirigen también a personas que están muy interesadas, porque la reforma del artículo 49 tenemos que aprender mucho, nos afecta directamente. Bueno, pues cuando quieras, Donelia, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Juani, y a todo el equipo que habéis organizado el curso de verano con este tema tan interesante, y también a mis 2 compañeros que me acompañan, Enrique, que acabo de conocer, y Artemi, en el que coincidí fue también en la anterior legislatura senador conmigo y que ahora es diputado. Yo no me voy a extender mucho y quiero hablar de una manera que me entendáis perfectamente la trascendencia, efectivamente, de cómo mi visión de ambos lados, ¿no?, de haber trabajado como abogada defendiendo derechos, de haber estado también como parte de servicios sociales trabajando con muchos y muchas discapacitados y discapacitadas, y luego cómo eso se plasma, ¿no?, en una ley
es lo que yo quiero comentaros hoy. Seguramente, al haber estado el presidente del CERMI, que para mí así es, bueno, pues el comité de representación de todas las entidades que trabajan por la discapacidad, pues seguramente en alguna cosa quizás me vaya a repetir y pido disculpas de antemano si es así. Pero bueno, quiero comenzar diciendo que nos pongamos todos en el lugar, ¿no?, en el que se hizo la Constitución en el año 1978. En esa Constitución, el artículo 49 hablaba de lo que ahora se ha querido modificar, porque no solamente se ha modificado la palabra disminuido, sino que ha habido más cambios, ¿no? En esos años, el legislador, la sociedad española, no tenía ni siquiera visibilizada lo que era la discapacidad. No era visible, era un tema, yo ahora me recuerda mucho al trabajar con extranjeros, vienen de países donde están ahora en ese proceso, ¿no? La discapacidad está oculta, ¿no? Es como algo que no se quiere hablar, que no se quiere visibilizar. Pues yo creo que el legislador del 78, muy acertadamente, en algunas cosas, intentó recoger en el artículo 49 bueno, pues esta situación en la que había muchísimas personas en España, que eso no es capaz nadie de ocultar porque es visible, ¿no?, que tenemos diferentes capacidades todos y todas las españoles, y se hizo este artículo 49 en lo que bueno, pues se recogen los derechos y deberes de las personas con discapacidad, pero se utiliza desde el punto de vista mío y, por supuesto, ya analizado seguramente, la palabra disminuido para definir a quién iba dirigido este artículo. A favor de nuestra Constitución, porque hay cosas a favor, pues que esta Constitución, la Constitución española, es una de las pocas del mundo en la que se recoge este concepto, lo que es el concepto, luego las palabras ya vemos que no nos gustan, se recoge como un derecho y un deber de los poderes públicos y también de la sociedad de trabajar por la no discriminación de las personas con discapacidad. Hay muy pocas en el mundo que lo tienen reconocido, se reconocen en multitud de leyes, en multitud de tratados, pero Carta Magna como Constitución, bueno, pues tenemos que estar orgullosos que de aquella manera, pero se recogió en el año 78. Quería también destacar que esta es la tercera reforma. Sabéis que para modificar la Constitución es un proceso muy complicado, muy difícil. Hay que tener un consenso, hay que hacer un procedimiento que es muy garantista para que la Constitución no se modifique así de cualquier forma. Y esta es la tercera reforma. Y hay que destacar, porque es la parte que yo quiero desarrollar, que la primera reforma vino obligada para España por parte de la Unión Europea, que fue el incorporar el voto de los extranjeros en las elecciones locales. La segunda vino también impuesta por la Unión Europea a España, no quedaba otra nada más que modificarla, que es un tema de presupuesto y gasto, que no voy a entrar yo, de la estabilidad del presupuesto. Y la tercera, que es esta, es la única reforma constitucional que se ha hecho por una solicitud de la sociedad civil y por una necesidad de plasmar en nuestra Constitución lo que ya venía siendo habitual en la sociedad. Es verdad que llega tarde porque realmente yo creo que muy poca gente, y además por unos temas de costumbre, de ignorancia utilizaba la palabra disminuido, ¿no?, o minusválido, pero es verdad que ha sido este año cuando se ha modificado. Y, bueno, pues lo que hay que decir es la desafortunada que fue la Constitución al utilizar ese término, pero que tenemos que ponernos en ese contexto, ¿no?, para entender por qué se hizo en ese momento así. Nuestra sociedad no estaba preparada para utilizar otro lenguaje porque nunca se había hablado del tema y al no hablarse nunca del tema, pues se utilizó este término, ¿vale? Esta reforma no ha venido de por sí y ahí
como parte que he sido yo de los legisladores y de un partido político, ha sido la sociedad civil organizada, representada, por supuesto, por el CERMI, pero con multitud de asociaciones pequeñas que son las que integran esta entidad, las que desde hace 20 años prácticamente llevan reclamando el cambio de este término y del artículo en sí. Y es que, bueno, pues parece increíble, y lo vemos todos los días, como la dificultad de llegar a consensos hasta para esto es bastante complicada, ¿no? Y incluso, bueno, pues mis compañeros que vienen detrás nos contarán cómo ha sido el proceso, ellos que lo han vivido en primera persona en las cámaras, ¿no? Pero es verdad que ha costado muchísimo que se escuchase a la sociedad civil y que esto se incorporase como dentro de un programa electoral, para que lo entendáis, ¿no? Así. Bueno, este artículo se ha modificado, pero no solo se ha modificado el artículo, o sea, el término disminuido, sino que ha habido otras novedades. Os la voy a resumir para que sepáis cuáles son las novedades. Se modifica la terminología, personas con discapacidad, eso ya lo habréis oído esta mañana. Se incluye el principio de no discriminación que decía antes Juani, a partir de la ley 15/2022, esta que ha pasado desapercibida, pero que para mí es muy importante y en la que yo fui ponente, contra la discriminación de cualquier tipo, incluida la discapacidad, pues aquí se incluye el principio de no discriminación ya en el artículo 49. Se les da a los poderes públicos y también a los legisladores nuevas obligaciones para desarrollar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social, lo dice este nuevo artículo también. Y luego se subraya, que como siempre es polémico, se subraya las necesidades específicas de mujeres y niñas con discapacidad. Y es polémica porque en el momento en el que se habla de igualdad referida a mujeres, ya ahí saltan determinados partidos políticos, ¿no?, para poner las excepciones. Y está claro que el CERMI, las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad, habían incidido en que se hiciese una referencia específica a los problemas que además tienen mujeres y niñas con discapacidad. Como he dicho antes, no voy a entrar en la tramitación porque por ahí, pues están mis compañeros para decirlo, pero sí que es verdad que lo que ha trascendido a los medios de comunicación, y yo creo que con razón, es cómo un término que se utilizó para describir a una parte de la población española, pues se ha terminado utilizando como incluso un insulto, ¿no? Un insulto, una palabra peyorativa y que, bueno, pues ya había que sí o sí llegar a un acuerdo para cambiarla. Las conquistas legales siempre, aunque deberían de ir o a la misma vez o previas a la transformación social, de hecho, la realidad es que modificamos las leyes cuando ya se ha modificado la sociedad, ¿no? Entonces era una conquista que, gracias a todas estas entidades, se había conseguido ya a nivel lenguaje, a nivel trabajo, a nivel a todos los niveles, ¿no? El que las personas con discapacidad estuviesen reconocidas tal y como se merecen, pero es verdad que siempre hace falta que esto venga refrendado por una modificación, en este caso, que es lo que se ha hecho del artículo 49. Buenos días. Hemos tenido una incidencia en la sala porque se nos ha ido la luz, entonces por eso se ha perdido la conexión, pero ya estamos. Donel ha hecho ya su intervención, Artemi, y ahora tiene la palabra Enrique, ¿vale? Y después intervendrás tú. Pero bueno, ya te tenemos en pantalla y ya te siguen desde aquí, desde la sala, te ven todas las personas que tenemos aquí presentes. Bueno, pues en segundo lugar,
y después de esta, bueno, pues hay que poner un poco de salsa a la vida y a los cursos de verano, para que luego no nos digan que son monótonos. Pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos personas que, como ha dicho Donelia, estuvieron allí en el Congreso, ¿no? Fueron los que tuvieron que estar allí votando esta reforma, con lo cual, claro, pues eso incorpora un cierto interés y un testimonio, pues, con una relevancia añadida. Y en primer lugar, pues va a tener la palabra Enrique Belda Pérez Pedrero. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. En la actualidad es diputado en el Congreso en la 15ª legislatura desde septiembre del año pasado. En la actualidad se ha tenido que coger pues, el tren efectivamente para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues dentro del currículum pues, tan amplio que todas las personas tienen, las personas que tenemos aquí en el curso, bueno, pues puedo destacar entre sus numerosas publicaciones trabajos que van, pues por ejemplo, en el año 2000 sobre los representantes locales en España, o la presidencia del Congreso de los Diputados en el año 2004, o en el año 2008 la fallida reforma de la Constitución española durante la 8ª legislatura, o la protección constitucional y legal de la lengua de signos del año 2012. Es un gran experto en la lengua de signos. De hecho, pues somos bastante reivindicadores a la hora de que haya intérpretes que tengan que ser asumidos por las respectivas administraciones en los diferentes cursos, ¿no? Porque es un modo de trasladar lo que se está viendo a personas que tengan pues, algún tipo de discapacidad auditiva. También en el año 2019 tiene un trabajo sobre dignidad y discapacidad, una perspectiva desde los derechos humanos y, bueno, innumerables artículos en revistas científicas. Se ha recorrido Latinoamérica pues con cursos de posgrado nacional e internacional, México, Argentina, Chile, Uruguay. Me consta su vocación y dedicación a la formación también, ¿no? En personas allí, en estos países. Y bueno, he tenido la fortuna, porque yo con Enrique me he acercado más desde el punto de vista personal, porque desde hace 1 año y medio somos codirectores de la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia, que es fruto de un acuerdo entre la Universidad y la Diputación de Ciudad Real. Y bueno, pues eso me ha permitido conocerlo todavía más, con lo cual es un placer, Enrique, para mí tenerte hoy aquí, no solo por tu calidad académica, que creo que está fuera de duda, sino también por tu calidad personal. Además, bueno, pues él es investigador del Centro de Normalización Lingüística de Lengua de Signos Española, fue consejero del Consejo Consultivo y además también fue diputado en el año 2000-2004 y también concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Si es que, Enrique, has tocado todos los palos. Entonces, bueno, no me detengo más, pero como decía, bueno, pues le cedo la palabra para que pues, entre él y el ponente después, Artemi, pues nos den una visión práctica y real de lo que se vivió y cómo se vivió en el Congreso. Tiene la palabra, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Juani, por tu amable y excesiva presentación. Y Carmen, a todos los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, un honor compartir mesa con vosotros. Gracias por la invitación, querido Artemi, querida Donelia. Bueno, pues en el caso tuyo, Donelia, te acabo de conocer, me alegro de esta coincidencia, y a todas y a todos ustedes y a todos vosotros, buenos días. Yo no voy a repetir nada de lo que digan mis compañeros de mesa porque estamos sustancialmente de acuerdo en todo, y voy a aportaros algunas ideas adicionales y complementarias, pero voy a aprovechar también para responder al reto que nos ha planteado, yo creo que con mucho acierto, Donelia, en cuanto a cuál sería el próximo paso ahora. Bueno, debemos de estar todos convencidos de que esta reforma del artículo 49 es un gran paso en el que todos no solo nos hemos puesto de acuerdo porque creo que debemos de pensar en el interés público y en nosotros, en nuestro colectivo de las personas con discapacidad, sino porque, no hay que decirlo, porque es una cuestión de derechos humanos, y ahí los países, los legisladores, los que mandan, no tienen la última palabra. La última palabra se establece por el Código Universal de Derechos Humanos. Había ya una convención desde Nueva York, la Convención de Nueva York de Protección de las Personas con Discapacidad, de diciembre del 2006, y nosotros teníamos que seguir avanzando. Hemos modificado la Constitución,
principalmente pues, porque era un poco vergonzoso la terminología. ¿Eso quiere decir que en 1978 se hicieron las cosas mal? No. Imaginaros vosotros una persona que se llama Francisco y de pequeño le están llamando Paquito, Paquito, Paquito. Pues evidentemente si Francisco luego va a llegar a ser juez o va a ser ingeniero de una planta nuclear, pues le va a sentar mal que le llamen Paquito y quiere que le llamen don Francisco, porque el término Paquito ha acabado siendo peyorativo. En 1978 nadie del sector de la discapacidad vio aquello como un insulto, pero claro, nos tenemos que poner al día. Hoy, pues sí lo era, ¿no? Fijaros, el primer diputado que hubo en silla de ruedas, Francisco Bañó, diputado por Toledo, que fue diputado del 2004 a mucho después, se accidentó con el coche. Era un empresario de éxito, se pegó un piñazo con su coche en el año 74-75 y quedó en una silla de ruedas. Pues el ministerio le hizo un certificado diciendo que era subnormal. Era el lenguaje que se utilizaba y él nos lo ha enseñado a todos. ¿Por qué? Subnormal porque se había quedado en una silla de ruedas. Y esto pasaba en España, que estábamos acabando la dictadura, pero estaba pasando en otros países que se las daban de avanzados, en Europa, en Alemania, en Francia. Y entonces, afortunadamente, nos hemos puesto las pilas. Pero como bien ha dicho la compañera, nos hemos puesto las pilas porque la sociedad civil, la representación de los sectores de las personas con discapacidad y las propias familias que han evolucionado, pues le han dicho a los poderes públicos, oye, no os ponéis de acuerdo en nada, poneros de acuerdo al menos en esto. Y así ha sido, y la inmensa mayoría de nosotros, de todos los partidos políticos, alguno no lo ha hecho, pues se ha sumado a la reforma. ¿Ve? Hasta aquí todo. Pero yo quería tratar el siguiente asunto, que era el que iba a tratar, y así se lo comenté a mis compañeros, relacionándolo con la pregunta de don Elia, de por qué el artículo 49 está ahí en esa posición y no otra. Fijaros, en la Constitución hay partes de la Constitución que son más importantes, que son más reforzadas, y otras que, siendo como el sitio donde está este artículo 49 que se habla de la discapacidad, son menos. Bien, pero no dejan de ser importantes. Las constituciones son unas leyes que tienen no solo normas, sino que tienen corazón y tienen que representar lo que la sociedad quiere en cada momento, tener una perspectiva, si se quiere, hasta cierto punto política. Si nosotros tomamos una ley, otra ley, por ejemplo, ley que regula el Colegio Profesional de Decoradores en Castilla-La Mancha, pues eso tiene poca carga sentimental, regula ese colectivo de personas que se dedican a la decoración. O ley que regula el Colegio de Aparejadores en España. Pero, sin embargo, la Constitución, aparte de tener normas, tiene un alma y entonces tiene que reflejar la sociedad, tiene que reflejar los problemas que haya en cada momento. Y esa parte donde está el artículo 49 es el que se refleja esa cuestión. En el ámbito de las personas con discapacidad hay discriminaciones múltiples, convergentes, discriminaciones, pues si una persona tiene discapacidad, pero además, por ejemplo, es una niña y en un entorno rural alejado de la provincia de Cuenca y además tiene escasez de recursos, imaginaros si se multiplican los problemas. Pues está bien que la Constitución refleje eso, ¿no? Pero dicho esto, hace falta de no hacernos trampas. Mirar. Cuando uno lleva el coche al garaje, y esto es un ejemplo para todos, pero especialmente para los que hayáis estudiado Derecho, cuando uno lleva el coche al garaje a que se lo arreglen, no quiere que le apliquen la mejor de las herramientas a su motor, necesita que le apliquen aquella llave que necesita o aquel procedimiento de arreglo que necesita. Yo tengo una herramienta fantástica, oiga, que se trata solamente de desatornillar esta parte del motor. Basta con un destornillador. Si uno se pone malo y va al médico y le van a operar, los cirujanos tienen una serie de herramientas y no hace falta que cojan la más cara ni utilicen la más cara para, por ejemplo, si nos tienen que abrir para sacarnos al operarnos de apendicitis, sacarnos un órgano. Cada instrumento tiene su función. Bien, pues en el ámbito de las fuentes del derecho, en el ámbito del derecho de las leyes pasa lo mismo. Cada norma y cada tipo de norma, y en la Constitución cada tipo de artículo tiene su finalidad y tú no puedes desaflojar una rueda
con la misma herramienta que vas a limpiar el depósito de la gasolina, ¿no? Necesitas una llave para la rueda. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Cuál es la norma que tiene que reconocer nuestros derechos y nuestras libertades al máximo nivel? La Constitución. Ahí estamos de acuerdo. Qué bien que esté presente la discapacidad en la Constitución. Pero ¿cuál es el sitio donde deben estar protegidas las personas con discapacidad específicamente para ser iguales que todos los demás? ¿Dónde debemos de estar? Con todos los demás. El artículo 49 de la Constitución es un artículo para recordar a la sociedad y a los poderes públicos que tienen que darse prisa en atender nuestros derechos, que tienen que atendernos de una manera primera, urgente, más definitiva, que ante una situación de desigualdad tienen que practicar políticas para que ayudarnos, darnos un empujoncito que seamos iguales. Pero los artículos que protegen a las personas con discapacidad, sus derechos, sus libertades, su derecho al trabajo, su derecho a la educación, su derecho a la vida, su derecho a la participación política, su derecho a la justicia, su derecho a la reunión, a la manifestación, todos esos tipos de derechos no pueden ser otros artículos que aquellos que se dedican al resto de la sociedad. ¿O es que se nos olvida que las personas con discapacidad, sus familias, todos los que estamos en ese mundo, las personas con discapacidad no son personas? Pues ¿qué artículos se van a dedicar? Los que son personas. La protección de las personas con discapacidad, esto es lo único que me gustaría que se llevaran, especialmente los juristas que hayan venido. La protección de las personas con discapacidad no está en el artículo 49. Ahí está la ayuda adicional, el fomento de acciones positivas, ese empujón, ese compromiso social para que la sociedad, como ha dicho la compañera, no esté durante años dormida porque no hay dinero para atendernos. Ahí está en el artículo 49, pero la protección directa, inmediata, diaria, inaplazable de nuestros derechos está en esa parte de derechos fundamentales de la Constitución. El artículo 14, el 15, el 16, todos los importantes donde se dice que puede ir el artículo de la discapacidad, ya está la discapacidad, porque es para todas las personas. Y esto hay que recordárselo diariamente a los jueces en formación, que cuando van a aplicar un artículo, estuviera o no estuviera el artículo 49, tienen que aplicarlo en favor de la persona con discapacidad. Y que si una persona con discapacidad tiene problemas en su colegio y lo quieren apartar de ese colegio para algún otro sitio donde no esté con sus compañeros, no es el artículo 49 de la Constitución que estamos hablando el que los protege. El artículo que los protege es el del derecho a la educación. El del artículo 27, el mismo que protege a niñas y a niños que no tengan discapacidad. Y que si una persona, por ejemplo, una persona sorda, pues tiene un problema en su vida, comete un delito y va a la comisaría de policía y le van a leer sus derechos y le van a informar de por qué está detenido, no lo protege el artículo 49, ni siquiera lo que haga luego después apelando al artículo 49 del legislador, lo protege el artículo 24, el mismo artículo, la tutela y las garantías en detención de otros artículos que protegen al resto de las personas. ¿O es que vamos a dejar a una persona sin informar porque no te entienda? Claro, oiga, facilíteme un intérprete en lengua de signos, que quiero saber lo que he hecho. No, si usted más o menos me entiende, no, mi lengua natural es la lengua de signos, facilítemelo. Y eso viene ya de esos artículos. Por tanto, sí al artículo 49, sí para concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de que vayan más deprisa, que se gasten en eso los cuartos, los dineros, pero nuestra protección está con la de las demás personas. No queremos un gueto. Nuestra protección tiene que estar interpretando como se debe el resto de artículos de la Constitución. Pero está muy bien la pregunta que hace la compañera Donelia por lo siguiente. Con esto no hemos acabado. Hay otras vías en las que se puede ayudar al colectivo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, esta que he dicho de la lengua de signos. Todas las lenguas de España están constitucionalizadas directa o por referencia en el artículo 3. Pues las de las personas sordas no, pues a lo mejor habría que pensar que es una lengua autónoma, no es una traducción del español, en reflejarlas en la Constitución. En fin, creo que lo que no he querido es
volver a repetir temas nuevos. Y os voy a contar una cosa, porque han estado diciendo que se ha hecho la reforma constitucional ahora, y es verdad, se ha aprobado ahora, pero todos los trabajos que hicieron los diputados, las senadoras anteriormente, se han aprovechado todos. Incluso os puedo decir que el texto que se ha cerrado, si no me equivoco, porque en su día también participé en otra calidad, era el mismo que podía haberse aprobado hace unos años y que no se aprobó. Y sabéis también muchas veces por qué se retrasó. Se retrasó pues porque era, como dice la compañera, una legislatura corta y hubo problemas, pero también porque, por lo que os he dicho antes, el derecho exige una herramienta para cada cosa. Y entonces, con la mejor de las voluntades, muchos pedían incluir en ese artículo de la Constitución algo que no tenía que ver con los principios de política social donde está este artículo 49. Si vosotros leéis la Constitución, pues veis que dan unas pinceladas de cada tema que tocan y entonces no se podía constitucionalizar ahí algo porque hubiera sido incluso contraproducente, ¿no? Y entonces el Consejo de Estado puso también algún reparo. En fin, no me quiero comer más terreno de los demás y cedo la palabra a la moderadora y seguro que Artemi ahora, que es antiguo en temas parlamentarios, nos sigue ilustrando de otras cosas que no hayamos comentado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, de hecho, el Tribunal Constitucional, al hilo de lo que comentas, del artículo 14 y del 27, hasta ahora se han solventado los conflictos cada vez más de personas con discapacidad, ¿cómo? Pues reconduciendo el 49, dándole más valor si quieres, pero porque se reconducía al artículo 14 y en ocasiones cuando estaba el tema de la educación por medio, por supuesto, con el artículo 27, ¿no? Que son los derechos fundamentales. Es un modo de dejarlo como principio, igual que todos los demás, darle visibilidad, pero no olvidando, sin olvidar que estamos hablando de personas también como todas las demás. Por cierto, que al hilo del concepto de persona con discapacidad, más allá de, complementando esas valoraciones tan interesantes que habéis hecho, también, igual que antes decía que se ha aumentado la cuota del 10% en este Real Decreto Ley de diciembre del año pasado, que van un montón de reformas y casi no se aprecia, la Ley de Empleo 3/2023 del año pasado fue la que ha incluido por fin que todas las administraciones en sus documentos y en todas las comunicaciones usen el término de persona con discapacidad. Ya no es algo que deban o no deban hacer y que a veces se habla de persona con discapacidad cognitiva o persona con discapacidad, porque además así lo reconoce la Convención de Derechos y al fin así identificamos de qué estamos hablando. Pero además esa ley, la Ley de Empleo, es que es curioso que sea en la Ley de Empleo, se obliga a todas las administraciones y poderes públicos efectivamente a asumir esa nomenclatura, ¿no? Bien, pues acabamos esta ronda de intervinientes en esta mesa con la intervención de Artemi Rayo, que como pues hemos comentado, Artemi, muchas gracias, acaba de llegar al Congreso directamente desde el aeropuerto, estaba en Bucarest, en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que es la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, y a pesar de ese imprevisto que también surgió después de haber confirmado su intervención aquí, pues buscamos la manera de que estuviera. Y también está. Y al fin y al cabo, la digitalización también va a formar parte esta tarde de una mesa redonda y es un entorno también accesible. Bueno, pues aquí también tenemos la posibilidad de que la distancia, en este caso, pues nos una, a pesar de que él habría querido, seguramente estar aquí con nosotros. Bueno, pues Artemi es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I de Castellón. En la actualidad, como Enrique, es diputado, lo fue del 16 al 19 y también desde el año pasado, y también fue senador del 19 al 23, ¿no? Que coincidió justamente con Donella. Además, también pues es destacable que ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos desde el año 2007 al 2011. Esto es algo especialmente también destacable, pues por los conflictos y los problemas que se suscitan a veces con la protección de datos, también cuando hablamos de datos sensibles en función, ¿no? O según qué colectivos, con lo cual también pues es especialmente interesante esa formación. Más allá de que pues también ha sido director general del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia del 2004 a 2007,
también ha sido diputado de las Cortes Valencianas del 87 al 95 y luego pues también como investigador y profesor en la universidad pues también es coautor, ha sido autor y coautor de diferentes monografías. Entre ellas, porque no puedo hacer nunca un elenco exhaustivo, pues en el año 97 de una titulada Garantías electorales y Constitución, en el año 2002 otra titulada La constitucionalidad de las administraciones independientes, en el año 2014 y vinculada ya con esa faceta, ¿no?, de protección de datos, el derecho al olvido en Internet, tan importante también. Y bueno, menciono la última que me consta, Ardemi del 2020, investiduras fallidas y constitución ignota. Bien, pues tienes la palabra. Por mi parte, todo el agradecimiento y de que formes parte de esta mesa. Y como con Enrique estuvisteis allí, entonces, bueno, pues como ya has escuchado lo que él nos ha contado, pues tienes la palabra para hacer las sugerencias y plantear los interrogantes que consideres necesarios. Muchas gracias. Como decía Fanny, aunque me hubiera encantado hoy estar allí, es a mí, es decir, personalmente y acompañado, pero bueno, por muchas razones. De luego muy agradecido de la invitación a la que me comprometí y que a pesar de que he tenido después que atender mis otras obligaciones, pues no quería dejar de cumplir como obligación y como devoción, porque eso me daba la oportunidad no solo de conocerte a ti más, sino también de encontrarme con Nonelia, amiga de la pasada legislatura, y aunque algo de antiguo, yo prefiero llamarlo viejo amigo, al colega Enrique Elba, ¿no? Y no diremos desde cuándo, ¿verdad? Enrique, lo dejamos ahí. Bien, entrando en materia, he ido escuchando y creo que habéis hecho todo, un marco perfectamente bien interesante y bien claro de cuál ha sido el entorno. Por lo tanto, voy a evitar, por ejemplo, hacer ninguna referencia a la Constitución del artículo 49 del año 78, que lo habéis dejado también claro, las virtudes de ese artículo en el momento que es aprobado, la visión del constituyente español del año 78, relativamente original, ya lo sabemos bien los constitucionalistas, en este caso debió de la fuente de la Constitución portuguesa, y había otras constituciones que habían constitucionalizado la problemática de las personas con discapacidad, pero siguiendo la misma pauta que la española, con una terminología y con unos contenidos pues, muy similar o incluso peor a la fecha de hoy en términos, digamos, léxicos, ¿no? Dicho eso, es verdad que la reforma del artículo 49 era una demanda clamorosa desde el punto de vista social y se encontró con un recorrido parlamentario pues más bien tortuoso, ¿no? Porque yo creo que la reforma del 49 arranca como así al menos proclamó reconocer en una reunión de la Comisión de Constitucional en el año 18, el presidente arranca con una demanda en una reunión en el año 2005 del 12 y un compromiso que era esta reforma. Vamos a hablar del año 2005, 2004, 20 años después de la luz. Han pasado 20 años. Es verdad que desde el año 2005 hasta el año 2018 no se avanzó nada, es decir, no tuvo la reforma del artículo 49, no hubo, que a mí me conste, no fue un tema impulsado por parte de los poderes públicos, y realmente este sector, desde la reforma de este artículo, se abre en el año 2018, que es cuando se toma la República impulsa, la entonces vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta primera, pues comparece el Constitucional en la Comisión de Políticas Integrales y Discapacidad,
y allí también representantes del sector, presidente de CERMI, y con la complacencia y yo diría con el compromiso de otros representantes políticos, especialmente claves, en aquel momento pues se impulsa esta reforma. De hecho, en muy breve plazo se logra un primer texto de reforma. Si esos primeros pasos se producen después de la moción de censura del año 18, en el mes de junio o julio se empiezan a realizar algunas declaraciones a favor de la reforma. Ya a principios del 19 ya hay un texto, a finales del 18 ya hay un texto, un anteproyecto de reforma que elabora y aprueba el Gobierno y que remite al Consejo de Estado. En el Consejo de Estado, que le sucedió, realmente hay que identificar, lo ha apuntado Enrique hace unos minutos, las dificultades principales con las que se encontró esta reforma desde el punto de vista político y técnico. Porque el Consejo de Estado hizo casi, yo diría, una enmienda a la totalidad, lo que fue el anteproyecto que aprobó este año, en el año 2018, de reforma del artículo 40. Por este proyecto, mucho, venía a proclamar, entre otras cosas, personas con discapacidad eran titular de los derechos del título primero. Venía a decir que las políticas de apoyo a la discapacidad debían ser adoptadas con la participación de organizaciones representativas del sector. También decía que debían atenderse particularmente las necesidades específicas de mujeres y niñas y que debía establecer una protección reforzada a políticas de discapacidad y como producía una acción específica a los acuerdos internacionales que están adoptados en el orden internacional para proteger a las personas con discapacidad. No una referencia escrita, pero sí genérica y en particular al Convenio Internacional para la Protección de Personas con Discapacidad. Esos son los rasgos básicos de aquel contacto de forma que se encontró y también muy crítico el Consejo de Estado, que realmente hizo una enmienda de autoridad en la que vino a decir que todo esto era necesario tanto modificar el término que sí que parecía, sí que consideraba pues, que era realmente sacante, que era pertinente la reforma de la introducción del término por personas con discapacidad. Pero el resto fue considerado como innecesario o inapropiado. Para referencia, por ejemplo, a la actividad de derechos. A que este artículo le reconozca la titularidad de derechos de título primero, cuando es verdad que los discapacidad título de los derechos y libertades título 1, independientemente de que haya sacado una expresión adicional en este artículo. También se consideró que atribuir a las organizaciones de este sector, a las organizaciones participativas, una capacidad constitucionalidad y participación de las políticas públicas para las personas con discapacidad, pues también resultaba improcedente. Decía el Consejo por cuestiones técnicas en las que podía entrar o no después, y ahí falló inicio. Desde luego le parecía innecesario la referencia al título primero, a la referencia titularidad, como digo, del título primero, pero también a los tratados internacionales, porque el Consejo de Estado, por criterio, tenía que decir que el artículo 10 de la Constitución ya con la licencia de los tratados internacionales de España va considerado innecesario. Y en concreto también venía a cuestionar frontalmente el concepto de protección reforzada que se introducía en este anteproyecto, porque consideraba que era un concepto jurídico indeterminado y que no era pertinente y prefería una referencia más a la protección especial, ¿no? Bueno, esas son críticas que se formularon en este primer anteproyecto y hay que decir que han sido y son críticas que han tenido recorrido y éxito. Es decir,
De hecho, el texto final del artículo 49 viene a ser reformado, pues ajustándose bastante a esas críticas. Yo personalmente creo que puede tener razón, y tenía el Consejo de Estado en varias de ellas. Tal vez es más cuestionable la proscripción del concepto de protección reforzada. En mi opinión, el de protección especial o protección reforzada, ambos son conceptos jurídicos indeterminados, pero si se quiere hablar de acción positiva, de políticas positivas en favor de las políticas de discapacidad, no me parece nada impertinente usar una expresión que puede ser, entre comillas, más contundente, como la de protección reforzada. Y es verdad que también lo dice el Consejo de Estado, y eso para un jurista y un constitucionalista hay que, como ya lo ha apuntado Enrique, es algo relevante, y es que el artículo 49 está en los llamados principios rectores de la política social y económica y que en virtud del artículo 53 solo es el legislador el que después determina su contenido y su contenido efectivo, su efectividad y sus garantías reales, pero eso no quita para que unas referencias explícitas de mayor calado puedan tener algún efecto en esa política legislativa futura. Como decía, yo voy a intentar recortar ya, porque supongo que ya me estaré comiendo el tiempo que me corresponde. Como decía, bueno, estas críticas del Consejo de Estado, bueno, se formulan en un dictamen del 28 de febrero del 19, pero la legislatura acaba en ese mes de marzo, la primera legislatura, y luego en la siguiente legislatura hay un nuevo anteproyecto con el que retoca algo el contenido, pero en esos 3 años, del 19 al 23, realmente se avanza poco o casi nada, aunque es verdad, lo ha apuntado Enrique, al final de la legislatura ya hay casi un pacto cerrado entre el PSOE y PP del contenido material del artículo 49 a puntos, y si lo hubiera querido o se hubiera podido entonces de ser aprobado. Lo cierto es que la legislatura también acaba en el año 23, en julio, forma un poco abrupta, y por lo tanto eso tampoco tiene mayor, ese texto original pues caduca a la espera de la siguiente legislatura, que ya es más sabido, apenas empezando, y bueno, empezando un poco más adelante, el 22 de diciembre, el PSOE y el PP firman un pacto para tramitar conjuntamente esta reforma y con algunos acuerdos adicionales. Un pacto que deja un artículo 49, en el que ya no se habla de que las personas con discapacidad tienen derechos, son titulares de los derechos previstos en el título 1 de la Constitución, sino que se dice que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el título 1. Un texto en el que se dice que se fomentará la participación de las organizaciones representativas del sector en los términos que la ley establezca. Un texto en el que, quiero decirlo porque me parece importante, se afirma que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad, que es algo que había demandado desde el primer momento el CERMI, el sector, y un texto en el que, no se hace referencia alguna a los tratados internacionales, se recupera esa referencia, como decía, a la especial protección, sustituyendo la de la protección reforzada, y un texto que finalmente ha visto la luz y que todos hemos visto en el BOE, aunque con una tramitación que no dejó de adolecer de algunos obstáculos o dificultades, no fue tan pacífica como pudiera parecer, porque este pacto PSOE-PP que impulsó esta reforma a principios de esta legislatura y que llevó a que prácticamente el resto de partidos la votaran, no dejó a algunos grupos pues un poco descontentos, si se quiere, pero por cuestiones no nucleares, sino colaterales, porque algunos de ellos querían introducir otras enmiendas adicionales que no tenían nada que ver con el artículo 49, porque se tramitó en lectura única y que hubieran querido algunos o pensaban que podía ser discutido de forma más rápida.
de forma más sosegada. Bueno, realmente son cuestiones o críticas que tampoco tenían, en mi opinión, demasiado fundamento en la medida en que sobre este artículo 49, como he dicho y como he intentado esbozar, ya llevábamos ya 5 años, bueno, 7 años, casi con mucho debate y formaba parte de la agenda y de discusiones y por lo tanto no ha sido sorpresiva su aprobación ni mucho menos. Y desde luego me parece tampoco muy razonable o legítimo que se quiera en una tramitación como esta introducir otros temas que podrían haber sido de naturaleza muy heterogénea. Sí que hay una cuestión que a quienes, bueno, los que están escuchando deben también ser conscientes de por qué se interrumpió durante tanto tiempo esta reforma. Bueno, lo ha apuntado Juan al principio, Donelia, pienso, perdón. El procedimiento de reforma del artículo 49 previsto en la Constitución es muy sencillo, pero también puede ser un poco más complicado. Es decir, basta con una aprobación cualificada de distintos del Congreso y del Senado y la reforma, como ocurrió con el artículo 3, el artículo 135 y el artículo 49, se aprueba. Pero tiene una cláusula final que es un poco como es decir, que dice que esta reforma en principio no se someterá a referéndum de ratificación, salvo que lo pidan una décima parte de los diputados. Una décima parte de los diputados. Claro, eso ha implicado durante estos años que algunos grupos tuvieran miedo a que otros sumaran sus votos o con sus propios votos decidieran hacer valer esta cláusula para someter a referéndum esta hipotética reforma y en ese referéndum pues plantear otras discusiones que no fuesen las propias del artículo 49 y generar, entre comillas, una, llamámosle, crisis constitucional al utilizar este instrumento. De hecho, en la reforma del artículo 49, el último paso, que era cuando se pacta y se aprueba precisamente por las Cortes Generales y ya está a punto de enviarse al BOE y hay un plazo para que los grupos o diputados digan si quieren o no solicitar esa décima parte un referéndum consultivo, referéndum de ratificación, resulta que hay un grupo que sí que pide ese referéndum, que es Vox, porque Vox cuestionó, es el único partido que cuestionó esta reforma, en concreto en relación con la referencia que hace esta reforma a atender particularmente las necesidades defendidas de las mujeres. De las mujeres. Vox dijo que esto era una otra discriminación, vino a decir, ¿no?, de los hombres respecto a las mujeres, etcétera, etcétera, y cuestionó esta, y se abstuvo. Sí, yo creo que se abstuvo, no se votó en contra, se abstuvo. En todo caso, le pidió al PP, todos sabrán por qué casi yo, que forma parte de la prensa, le pedía al PP que le prestara votos diputados, para que firmaran ese referéndum de ratificación para llegar a los 35 diputados que necesitaban y que ellos no tienen en este momento, y cosa que no ocurrió y por tanto no hubo referéndum y la reforma fue directamente al BOE. Bien. Bueno, pues dicho esto, yo creo que como introducción, no sé si me he pasado mucho o poco, pero quedo ya también a vuestra disposición para el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Artemi. Bueno, la verdad es que he omitido un dato que no... Ah, claro, efectivamente. Es que si os habéis dado cuenta, había como un acoplamiento al principio que se le entrecortaban algunas palabras. No quería tocar mucho porque ya tenemos hoy bastantes, pero efectivamente he detectado que al quitar el micrófono se ha pulido su... Claro, pero bueno, esto es ensayo-error a veces cuando una no es técnica. Entonces, bueno, que había omitido, decía, un dato, le he presentado a ambos como diputados, pero no he dicho que Enrique representa, es diputado del PP y Artemi del PSOE. Es decir, lo he omitido porque no era relevante, porque ambos, lógicamente, en algo que es común, han confluido, como habéis visto, pero bueno, en un cierto punto ahora me parecía interesante resaltarlo porque a que no llama la atención. Efectivamente, es algo que aúna, en este caso,
Vox aparte, que se abstuvo en la votación. Pero, en fin, me interesaba siempre tener esa dualidad un poco de partidos que en principio, pues en otras cuestiones no comparten principios, ¿no? No comparten ideas, pero bueno, en esta sí. Entonces era interesante. Entonces, bueno, ¿en la sala hay alguna observación, sugerencia o pregunta para alguna de las personas, de los miembros de la mesa? Porque, a ver, mientras os lo pensáis, a ver, en el chat, estoy aquí yo como a 3 bandas, me veis un poquito así pendiente, es porque estoy como así con las antenas. Bueno, hay un comentario en el chat donde, bueno, pues alguien dice, yo tengo una discapacidad y he sufrido maltrato, pedí ayuda a servicios sociales y me la negaron. En fin, es un poco un comentario a este respecto. Y vamos a ver si... y luego pues también sí que tenemos una pregunta de Marina Soriano que nos dice, por parte de Enrique, se comentaba que el artículo 49 acaba siendo un recordatorio sobre la prioridad del colectivo de la discapacidad y, por tanto, en la cotidianeidad se debe aplicar a las personas con discapacidad los mismos derechos. Pero, ¿qué ocurre cuando interviene la inteligencia artificial? ¿Debe haber una mayor especificidad de garantías? ¿Cuál es tu visión? Preguntan. Y animaos. Estamos ahora trabajando desde varios puntos de vista a nivel político y académico en la protección de los derechos en el ámbito de la implementación de la inteligencia artificial. Cualquier cosa que podamos decir es, en fin, todo esto está en mantillas ahora mismo. Cada vez que alguien intenta abordar la situación, se ha visto con otro ejemplo relativo a las redes en las últimas 24 horas, está abocado al fracaso porque la realidad está superando a la ficción. La protección frente a la inteligencia artificial, así en una primera respuesta de urgencia, se deriva de muchos artículos, de los habituales que protegen nuestra intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la protección de nuestra integridad moral y lo que la legislación de protección para las personas con discapacidad da de plus es una llamada a que determinados colectivos dentro de la discapacidad especialmente intelectual, psicosocial, sean mirados con una atención específica. Pero cuidado, esto lo estamos tratando ahora en un proyecto que tenemos de investigación también sobre acceso a la pornografía de las personas con discapacidad, sin ser asimilados por ejemplo, a los menores de edad. Es una barbaridad. Es decir, una persona con una discapacidad intelectual es una cosa distinta a una persona menor de edad. Entonces, lo que se está viendo en muchos países de nuestro entorno, en España ni siquiera hemos llegado ahí, es la asimilación. Bueno, hemos llegado ahí, sí, en la protección, por ejemplo, a efectos penales del consumo de material pornográfico. Pero en el ámbito de los riesgos que pueda tener la inteligencia artificial con las personas con discapacidad, en principio, las bases mínimas son recordar la protección que todos tenemos en cuanto frente a los avances en este campo. Y segundo, la especial llamada de atención que los colectivos vulnerables suscitan ante los poderes públicos no para impedir el acceso a estas tecnologías, todo lo contrario, hay que favorecer el acceso, pero sí para cuidar que ante las especiales circunstancias que se puedan dar, no se den equívocos, no se den vulneraciones de derechos, no haya riesgos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que podamos ahora anticipar en este ámbito es hablar por hablar, porque además dependerá de una regulación supranacional. Lo que hagamos nosotros en España por nuestra cuenta, sin el concierto de los países hermanos de la Unión Europea, pues está llevado a fracasar. Muchas gracias, Enrique. Pues justamente conectando con esta pregunta, recuerdo que esta tarde en la Mesa de Entornos Universalmente Accesibles, Héctor Álvarez va a tratar el tema de inteligencia artificial y discriminación algorítmica.
Y ya que tenemos aquí a quien fue director de la Agencia de Protección de Datos, dado que los algoritmos se nutren de datos y se plantea, pues no sé, un conflicto importante con el tema de qué datos, cómo se recogen esos datos. Bueno, pues Artemi, no sé si nos puedes dar algunas ideas. No tengo una pregunta exactamente, sino si quieres hacer algún comentario acerca de los riesgos que la inteligencia artificial puede acarrear desde el punto de vista de los datos, de la protección de datos a las personas con discapacidad. Un poco, pues es así, unos comentarios desde tu punto de vista de experto en la materia. Le sucedió en el 16 un reglamento que es de general aplicación para toda la Unión Europea, con una normativa muy exigente, muy rigurosa, con toda una arquitectura de la protección de datos que ha hecho que en Europa al menos la protección de la información personal pues esté sometida a unos filtros muy contundentes. Lo hemos visto, lo vemos, yo creo que ayer o antes de ayer salía como la Comisión Europea ha abierto un procedimiento a Meta. Hemos visto el debate sobre el derecho al olvido, incluso el tema de la desinformación. Es decir, hay en todos los sectores, afortunadamente, el derecho a la protección de datos es el derecho fundamental reconocido por el Tribunal Constitucional como tal. El derecho fundamental ha servido de ariete, ¿no?, para establecer pues una barrera de garantías frente a lo que ya se evidenciaba desde el origen y desde luego en la última década y media como un tsunami, que era el tsunami tecnológico, ¿no? Yo, ahora me podría poner a contar batallitas sobre mi época como director de la Agencia de Protección de Datos, sobre cómo entonces no existía WhatsApp todavía, pero Facebook tenía 100 millones de usuarios en lugar de los 1.500 actuales, etcétera. Hay muchas cosas que ahora pues han evolucionado mucho, pero es verdad que toda esa arquitectura y esa doctrina se ha proyectado hasta este momento en el que ha emergido la inteligencia artificial como una gran nueva herramienta que de alguna forma puede suponer cambio de paradigma en lo que son. Internet lo ha sido in toto, pero en particular la inteligencia artificial puede introducir unos vectores nuevos muy importantes en ese gran cambio de paradigma de lo que es la vida social en general en la actualidad. Desde el punto de vista de la protección de la privacidad de cualquier persona, y en el caso de las personas con discapacidad, pues agravada porque en buena medida pueden estar afectados datos de los denominados o información personal especialmente protegida, los que sensitive data, que dicen en inglés. En la medida en que eso sea así, los datos personales si la inteligencia artificial pretende utilizar datos personales para alimentarse, información personal, ahí se aplican reglas muy severas ya, que son las que contiene la normativa de protección de datos. Y ahí podemos estar, pues yo creo que relativamente tranquilos como ciudadanos en general sobre los riesgos que puede suponer cuando se pretenda utilizar información personal. Pero también hay que tener en cuenta que qué es información personal o datos personales, porque a veces parece que todo es dato personal o no lo es nada. Hay quien dice, bueno, pero a santo, esto no es información personal, ¿no? Pero bueno, información personal es dato personal es toda información de persona identificada o identificable. Es un abanico muy amplio de supuestos que desde la geolocalización, etcétera, cualquier información que permita vincular o ser relacionada con un individuo identificable. Yo creo que en el caso de la inteligencia artificial, en la medida en que se pueda utilizar o se usa sin acceder a información personal, no es un problema de protección de datos. Puede tener otros problemas. Puede haber problemas de derechos de autor, puede haber problemas sociales de otra naturaleza, pero no afectación a la privacidad o a la protección de datos personales. Y esa es la barrera o el límite que hay que tener bien en cuenta. Se acaba de aprobar un reglamento sobre
inteligencia artificial. Ese reglamento se completa, obviamente, con el reglamento de protección de datos, que ya, obviamente, es de proyectable, ¿no? Bueno, estas son las consideraciones que puedo aportar en este momento. Muchas gracias. ¿Aquí en la sala hay alguna intervención? ¿Sí? Sergio, Isabel, Martín. Eso es. Isabel Martínez Lozano. Sí, yo creo que aunque, bueno, algunas cosas habéis contado, pero sí me gustaría que me contarais los tres cuál ha sido la parte de convicción personal que se ha ido generando en vosotros y en el grupo parlamentario durante este proceso, porque yo sé que no es una reforma fácil de ver así desde fuera. Parece que la Constitución ya contempla, ¿no? Contemplaba esos derechos en otros artículos. En fin, ¿cómo ha sido ese proceso también de interiorización y de convicción por parte de los propios grupos? ¿Y cómo creéis que realmente esta nueva perspectiva del derecho que se incorpora a la Constitución puede ser un revulsivo a la hora de no solo aplicar políticas públicas, sino a la hora de realmente remover obstáculos de verdad, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Venga, pues tú misma. El micro, que ahora sí funciona. En el botoncito este que hay aquí, Donelia. Aquí. Ahí. Mira, a ver, ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, yo, de hecho, yo te puedo decir, como me has pedido opinión personal, yo por mi formación, por mi trabajo siempre con colectivos desfavorecidos, con personas en situación de vulnerabilidad, yo estaba convencida desde hace mucho tiempo. Es verdad, como ha dicho Artemi, que como grupo parlamentario, yo soy del grupo parlamentario socialista, hubo una época en el año 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero en el que eso formaba parte de la agenda de nuestro partido, también de gobierno, pero también de partido, y eso se retomó después, ya os lo he contado, con posterioridad. Pero eso no quiere decir que nosotros no tuviésemos claro que esa modificación era necesaria, obligatoria. Desde mi opinión, muy tarde llega, pero es verdad que también tengo que decir que la sociedad ha acompañado al colectivo y todo el mundo ha dejado de utilizar esas palabras, ha ido cambiando y la necesidad de incorporar como vulnerables, en especial, con una atención especial a mujeres y niñas. Yo, desde mi punto de vista, que he trabajado siempre con los temas de igualdad, creo que ha sido muy necesario incorporarlo. Con lo cual, pues yo, a pesar de haberlo interiorizado personalmente, sí que estoy muy contenta de que se haya, por parte de mi partido y también por parte del resto de los grupos parlamentarios, se haya podido llegar a plasmar en la norma. Como revulsivo, es verdad que el trabajo con discapacidad, ya tenemos una estrategia de discapacidad que empezó en el año 2020-2030, que creo que esa estrategia va a ser fundamental para el trabajo con las políticas de discapacidad. La discapacidad está asumida por la sociedad como necesaria, como un reto, ¿no? En muchos aspectos. Hablaban ellos, ¿no? Los que son realmente parte de este tema del trabajo, del empleo público y del empleo privado. Esta última norma que comentabas tú, que se aprobó en diciembre, Juani, en la que se incorporan nuevos cupos, ¿no? También de empleo para los trabajadores discapacitados, pues yo creo que va a ser un revulsivo, efectivamente, para el trabajo con mujeres, con niñas, con menores. Decía el compañero, nosotros que somos de Castilla-La Mancha, las zonas rurales es muy importante. Esa estrategia incide en el tema de la discapacidad en el ámbito rural. Yo creo que lo que queda por venir es avance y desde luego, muy contentos de que esto haya salido, por lo menos por mi parte. Sí, yo no he notado ni ahora, en estos últimos 5 años en los que primero participé a nivel técnico y luego político en la reforma, ni cuando tuve la suerte de participar en las reformas de la LISMI en la 7ª legislatura constitucional del 2000 al 2004. Recuerden que hubo ahí modificaciones en la legislación de discapacidad, también en patrimonio protegido y tal.
Nunca he notado falta de convencimiento, en este caso en el Partido Popular, ni en ningún partido político en esa situación. La gente actúa por por muchas motivaciones de muchos tipos. Y no es lo mismo el convencer a una persona de la necesidad de la radical igualdad entre el hombre y la mujer cuando se trata de un hombre que no se ve en el cuerpo de una mujer nunca, y esto cuesta, que convencer a cualquier persona de la sociedad que en algún momento de su vida, siendo niño o siendo mayor o en cualquier momento de su vida, puede asumir una discapacidad. El ser humano actúa por razones de egoísmo, eso rebota en su subconsciente, y yo creo que el tema de la protección de las personas con discapacidad alcanza una transversalidad, primero por motivos de bondad humana, segundo por motivos de educación, hemos avanzado muchísimo, pero tercero por motivos de subconsciente de verse en esa situación. Entonces, cuando nos encontramos personas insolidarias con la causa de la discapacidad, habitualmente es por una cerrazón fruto de la mínima falta de educación. Entonces, yo creo que el convencimiento, ojalá en muchos otros aspectos de la lucha por la igualdad de las personas, se diera como en el ámbito de la discapacidad. ¿Dónde está el problema? Yo creo que este es el motivo a favor, pero el motivo en contra es el que hay un elevado porcentaje de la población que no se da cuenta de que todos los derechos cuestan dinero. Y lo ha puesto encima de la mesa antes la compañera Donelia. Entonces, la igualdad en cualquier ámbito cuesta dinero y esto hay que pagarlo. Y la sociedad tiene que ser consciente que hay que hacer un esfuerzo no solo humano, intelectivo, de ¡ay, qué bien, estamos navegando en la buena dirección!, sino que hay que sufragarlo. Y no me estoy refiriendo solo a pagar impuestos, sino a generar condiciones de riqueza, de promoción, de una sociedad viva que dedique dinero a estas cuestiones. No solo son caros los derechos, la implementación de los derechos para las personas con discapacidad, son para todos. Pero no hay duda de que, que a veces es necesario poner un poquito más. Yo tengo ahora mismo 2 hijos, los 2 los tengo en un campamento ahora mismo de verano, y lo que cuesta el campamento de verano del hijo A, que no tiene ninguna discapacidad de momento, a lo que cuesta el hijo B, que tiene una discapacidad del 75%, pues es una brutalidad, ¿no? Entonces, claro, esto es así, pero como también es una brutalidad traer una universidad a Castilla-La Mancha, y lo hemos logrado y lo hemos conseguido, y al final ha sido una inversión de futuro. ¿Y por qué era una brutalidad? Porque estaba todo el mundo en Madrid, se iba la gente a estudiar en Madrid, es más barato, sí. ¿Y qué va a pasar dentro de 15, 20, 25 años? Y se hizo el esfuerzo de traer una universidad. Pues aquí igual, aquí hay que invertir en las personas con discapacidad, en sus familias, en el ámbito de cuidado de atención, iremos en muy buena dirección. Entonces, hay que ser conscientes de por qué no se avanza. Y no es por la falta de implicación social, es por los problemas de índole económico. Y hay que educar a la gente, hay que liderar en los partidos las opiniones favorables a la inclusión, a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Por eso es tan importante, Enrique, una idea que has comentado, el tema de la universalidad. Es decir, que todos veamos que en algún momento de nuestra vida pues podemos ser personas con discapacidad, para que no se vea que esa inversión sea un gasto de unos pocos o para unos pocos, sino que sea algo... Es triste el argumento. Sí. Que al fin y al cabo para los egoístas les vale. Efectivamente, pero cuando alguien, un poco sobre eso trataré esta tarde, efectivamente, cuando alguien puntualmente pues tiene una oportunidad en donde aprovecha esa accesibilidad, pues bien que le viene. Si alguien se rompe una pierna puntualmente y dice, vaya, me he dado cuenta que efectivamente en el autobús pues tengo ciertos problemas que antes no había percibido. En cambio, cuando no los tienes, pues efectivamente dices, qué bien, qué conductor o qué conductora más susceptible, que me ha bajado esto antes de que yo lo pida, etcétera. Entonces, en fin, que es interesante la idea de universalidad, que todos seamos capaces de ver que es algo que nos afecta a todos. Artemi, no sé si quieres comentar algo a lo que Isabel, ella es responsable del programa también del talento y con universidades de Fundación 11, que como no la tienes delante, pues un poco te lo comento, no sé si tienes la oportunidad de conocerla. Pues. A Isabel ahora está
corta. Bien, aquí se reverbera un poco. Pero bueno, ahora perfecto. ¿Hola? No, ahora se ha cortado todo. Ahora no oigo nada. Ahora bien. Así va bien, así va bien. Bueno, iba de hecho a darle un saludo y un beso a Isabel, a la que conozco no tan antiguamente como a Enrique, pero también hace bastante tiempo, ¿no? Un beso y un saludo. La pregunta me parece también muy pertinente y voy a matizar algo de lo que ha dicho Enrique, porque yo creo que sí, que en general eso es así. Es decir, que la sensibilización general de la sociedad y de los actores políticos está en primera línea. No hay apenas matices que resaltar, salvo alguna miseria que pueda siempre existir, pero de naturaleza marginal y que no es relevante a estos efectos, ¿no? Ahora bien, dicho eso, yo creo que no faltan los ejemplos de que esa sensibilización general de la sociedad hacia la necesidad de políticas decididas de protección y de apoyo hacia las personas con discapacidad luego se encuentra con alguna incomprensión de naturaleza, pues que se puede enmascarar o se puede desdibujar o se puede adornar de muchas formas de argumentos técnicos o de otro tipo de argumentos. Por ejemplo, yo creo que a mí el informe del Consejo de Estado a la reforma del artículo 49 me parece que es el informe lex dura lex, ¿no? Es decir, y se podría haber, por parte del Consejo de Estado, haber tenido una visión un poco más, en mi opinión, digámoslo así, avanzada en algunos de los extremos en los que se pronunció. En otros, seguramente eran razonables, pero en otros, en los que fue duro, por decirlo así, no me parece que no, me parece que podía haber tenido otro tipo de salidas y alternativas. Pero a mí me viene a la mente, por lo que decías de la sensibilidad de los actores y de su evolución, un ejemplo cuando creo que fue en el año 16 aproximadamente, que nos reunimos con Luis Cayo, con el Fermi, para hablar entonces de la reforma de la LOREG, a los efectos de suprimir la posibilidad de que los jueces privaran del sufragio a las personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente, ¿no? Es decir, que era también una vieja reivindicación. Yo no tengo ninguna duda de que si esa reforma en su momento se la planteas a un panel de 15 catedráticos de Derecho Constitucional Español, que pueda haber 5, 6, 7 u 8 que la objeten frontalmente. Es decir, aplicando la lógica puramente jurídica, juridicista, sin, digamos, tener una mirada de mayor complementaria. Yo lo digo en esos términos, complementaria desde el punto de vista social. Una vez aprobada, pues tampoco sé si no podría ser objeto, alguno no se atrevería incluso a seguir objetando, porque las categorías, hay categorías jurídicas o de otro orden que tienen también un recorrido, pues una inercia y un recorrido que hace difícil que esa sensibilidad pueda dominarla y que pueda sustituirla, ¿no? Pongo ese matiz simplemente a lo que decía Enrique dentro de lo que yo creo que es un marco general de extraordinaria sensibilización. Yo todos los temas que han pasado por el Parlamento que afectaban a las personas con discapacidad han salido casi siempre por unanimidad. Este tema del artículo 49, don Elia lo recordará, presentamos el Grupo Socialista una moción
de las primeras que se presentaron en la legislatura de 19 y también tuvo el voto, creo que unánime, de la Cámara. Y en todas las leyes, que no han sido pocas, dentro de las que se han aprobado en estos últimos años, también ha sido un tema que ha gozado de amplio consenso. Dice Artemi, subraya claramente dónde está el problema. Todos tenemos foros aquí en Internet, grupos de chat. Yo no en ningún grupo vinculado con la política o el Parlamento he recibido ninguna queja sobre la reforma del 49. En los 5 o 6 grupos de naturaleza jurídica, donde hay compañeros de derecho constitucional, donde hay jueces y tal, es a donde han estado. ¿Por qué? ¿Porque no están sensibilizados con las personas con discapacidad? No. Es porque parten de una estructura de un derecho que necesita ser adaptado a los tiempos, y las conciencias de los operadores jurídicos necesitan ser adaptadas a los tiempos. Entonces, dicho eso, también hay veces que hay que atenderlos para no hacer mal las reformas, ¿eh? Entonces, pues evidentemente es claro que las personas con discapacidad deben de votar, pero claro, el jurista está en condiciones de decir, oiga, que las personas con discapacidad no sean sustituidas por su padre en el acto de la votación. Entonces también hay que tener en cuenta cuando los que son incrédulos pues muestran problemas para pulir y mejorar las reformas. Esa reforma también daría para mucho, ¿verdad? Daría para mucho, porque cuando se votó también por la primera vez se hacía recaer en las mesas electorales una responsabilidad ahí. Claro, que nadie quería ponerle ese cascabel al gato, es decir, yo tengo que decir que una persona está siendo no coaccionada, sino que no vota por sí misma. En fin, daría para así. La LOREG, a la que hacía alusión Artemi, es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la que recoge las normas sobre quién puede votar y las reglas de las votaciones. A veces usamos las palabras, los acrónimos, ¿no? Y pensamos, no, pues por si alguien tenía la duda. ¿Algún comentario más? ¿Sí? ¿Sergio? ¿Se me escucha? Sí. Ahora, perfecto. Después imagínense de que haber sido el técnico toda la mañana, el micrófono me privaría de ejercer el derecho a la palabra. Es un comentario muy breve en relación con lo que ha comentado el profesor Artemi. Soy investigador predoctoral en Derecho Constitucional y también trabajo como asesor jurídico en una asociación que trabajamos con personas con discapacidad. Y algo que me he dado cuenta en relación con el derecho al sufragio es que, es más bien una reflexión, no sé si ustedes la compartirán, que creo que ninguna institución, los poderes públicos, no tienen la potestad de privar a nadie de ejercer el derecho al sufragio. Es cierto que la discapacidad es algo muy relativo, en el sentido de que hay discapacidades y discapacidades. No es lo mismo, por ejemplo, una discapacidad en la cual tenga una persona que se encuentre gravemente afectada, en la cual ni siquiera tendría la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y dejarles poder ejercer el derecho al sufragio. Pero creo que es algo básico, y el derecho del voto creo que es uno de los más imprescindibles en cualquier Estado constitucional de derecho. De modo que, aunque a pesar de que no tengan ese discernimiento para poder elegir libremente la formación política a la que quieran votar y se puedan ver coaccionados por parte de las familias, creo que eso sería a lo mejor algo muy reducido, un grupo de personas muy reducidas, porque yo me he dado cuenta de cómo compañeros míos con discapacidad, cuando ellos tuvieron y sufrieron la incapacitación judicial en las cuales se le privaban de ejercer el voto, estaban tristes. O sea, no es algo que me invento, porque me lo han dicho directamente. Dicen, a mí me gusta votar. Es cierto que posiblemente no sepan a qué formación política voten, pero ¿por qué les vamos a privar de ello? Al fin y al cabo, ese voto no va a decidir nada en el futuro de España, con el debido respeto. Pero, como digo, creo que no es algo que los poderes públicos tendrían esa potestad de privarles. ¿Micrófono? No. Parte de una suposición de que todos los demás sí sabemos lo que votamos, lo cual es mucho suponer. Artemi. Esa es la respuesta.
y la ha quedado Enrique. Pero disiento de la última parte de la afirmación del colega del área, que nos decía que ese voto sí. Total, si ese voto no va a decidir nada, claro que decide como igual que el de, y tiene derecho a decidir igual que el de cualquier otra persona, de cualquier otro ciudadano que tiene derecho a hacerlo. Y desde luego entrar en el análisis de cuál es el grado de madurez de un votante para ejercer de forma consciente el derecho al voto no confrontaría con una realidad social que a lo mejor no conviene tampoco mirar, ¿no? Es decir, es evidente que la formación, que el compromiso cívico de los ciudadanos es muy diferente y uno está harto de ir a las mesas electorales y que llegue gente y que desconozca quiénes son los candidatos, quiénes se presentan, pero van y quieren poner la papeleta en la urna. Es su derecho como ciudadanos. El último y el más grande seguramente de los derechos, poner esa papeleta dentro de una urna, independientemente de que sepan. Nadie sabe nada de los programas, eso nadie, ni siquiera de los líderes, que nadie conoce salvo alguno de referencia. Desde luego no se conoce a nadie de los nombres que están en las papeletas. Eso es evidente. Pero en última instancia, la sociedad, la comunidad, la integran individuos libres que tienen derecho a participar en las decisiones colectivas independientemente de eso. Y el voto no es la firma de un contrato en el que se formulan obligaciones, se adquieren deudas. No, es otra cosa, tiene otra dimensión y desde luego, bueno, yo creo que desde luego se ha llegado tarde, muy tarde. A mí este es un debate que, por ejemplo, claro, ahora no toca ahora, ¿no? Pero es como cuando, por ejemplo, debatimos, y que yo creo que es un debate que se acabará superando pronto, sobre por qué no reducir a 16 años el derecho de sufragio activo. Es un debate un poco parecido, ¿no? Es decir, hombre, no, a los 16 años no hay madurez, no hay tal, no hay cual. Dice, pero hombre, entonces, ¿dónde está la madurez? Yo no tengo ninguna duda de que un joven hoy entre 16 y 18 años es más maduro de lejos y tiene una visión global, más cosmopolita de todas las realidades que la que podía tener un individuo, un ciudadano del siglo XX, de mediados del siglo XX, residente en un entorno rural, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, son debates que, ya digo, me parece que afortunadamente se ha llegado muy tarde, el año 18, a mí me parece tardísimo para que se acometiera una reforma de ese calado, pero bienvenida. Muy bien. ¿Alguna última intervención en la sala? Ángel, ¿quieres hacer alguna intervención? No. ¿Sí? Bueno, Ángel Artemi, que como no lo tienes delante, es uno de los estudiantes que forman parte del programa Incluye e Inserta UCLM, que es uno de los programas Unidiversidad que, gracias a la cofinanciación de Fundación 11 y del Fondo Social Europeo, pues en muchas universidades se da la oportunidad de que unos jóvenes con discapacidad intelectual pues puedan estar un año o dos cursando un título propio en un entorno universitario. Entonces tenemos entre los participantes del curso de verano a 6 de estos jóvenes. Uno de ellos es Ángel, que quiere tomar la palabra. Las personas con discapacidad tienen las mismas facultades sin personas sin discapacidad. Muy bien, eso es lo que estamos diciendo. Claro que sí, Ángel. ¿Algunos de los queréis comentar alguna cosa a los demás? Bueno, pues yo creo, Artemi, te damos las gracias enormemente por esta mañana tan ajetreada que llevas, que has amanecido en un país y ya estás en otro con una intervención. Muchas gracias. Y bueno, a ver cuando tenemos la oportunidad de conocernos. Yo corto aquí y ahora pues a las demás personas de la sala ya las cito para la tarde. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Adiós.